Dios le bendiga, hermanos. Vamos a disponernos para estudiar la palabra en esta noche. Voy a bajarle un poquitico al volumen. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Jesús está en la última semana de su vida. Y esa semana Jesús, la mayor parte del tiempo se la pasó en el templo, discutiendo con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, con los intérpretes de la ley. Y quiero decirlo de la siguiente manera, con los religiosos. Dice versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero Jesús, hermanos, era, como él le recomendó a los discípulos, él era astuto, inteligente, hermanos. Y dice el versículo siguiente, vamos a mirar que Jesús de alguna manera sí le respondió. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Entonces, hermanos, Jesús sí le respondió. Y como decía, vamos a decirlo de esa manera, Jesús estaba hablando con los religiosos de su tiempo. ¿Qué es lo que quiero que apliquemos a nuestras vidas, hermanos? Nosotros somos esos religiosos. A veces mantenemos comparándonos con los que ni siquiera están viniendo ¿a dónde? A la iglesia. Y nosotros a veces nos creemos mejores que ¿quién? Que ellos. Y nosotros conocemos la voluntad de Dios y estamos aquí porque hemos creído en que esta es la palabra de Dios, hemos creído en Jesús. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, lo digo porque lo vemos en medio de nosotros. Aquí se enseña de todo, hermanos, pero así como se enseña, también vemos que no cambiamos, hermanos. Como he dicho tantas veces, mire, el que de pronto es mal geniado sigue siendo ¿qué? Mal geniado. El que es grosero sigue siendo ¿qué? Grosero. Y yo quiero que ustedes que están ahí sentados, nosotros, todos los que estamos acá, nos apliquemos estas cosas a nuestras vidas, hermanos. El que llega tarde sigue llegando ¿qué? Tarde. El que no viene sigue en la misma ¿qué? Situación, hermanos. Entonces, hermana, no lo tome así, yo sé que usted viene del trabajo, hermana. Usted viene del trabajo, mi hermana.
Yo digo es el que llega tarde porque le gusta llegar, ¿qué? Porque decidió eso, hermanos. Porque decidió eso, hermanos. Entonces, queridos hermanos, yo quiero que nos preguntemos si nosotros somos como estos escribas y fariseos, hermanos, que eran, ¿qué? Religiosos. Ellos sabían, mire, en la respuesta que le dan a Jesús dice, si decimos que era del cielo, nos dirá por qué pues no le qué. Y si decimos que era de los hombres, no podemos hacer eso porque el pueblo le qué, le creyó y todos creyeron en quién, en Juan. Pues Jesús sí le respondió, hermanos. Pero entonces yo quiero que nos apliquemos eso. Y hay una escritura, hermanos, en el libro de Santiago, vamos allí. Santiago capítulo 1, hermanos. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 19, que es aplicable a esto que estamos viendo, hermanos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, venimos a la iglesia, oímos la palabra implantada, la palabra que el Señor nos dejó, y esa palabra es para salvar ¿qué? Nuestras almas. Pero cuando nos toca aplicar esa palabra, peleamos con Dios y no la ¿qué? No la obedecemos, hermanos. Por eso dice el versículo siguiente, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿de qué nos sirve, hermanos, si oímos la palabra, pero no la queremos ¿qué? Hacer? Yo, por ejemplo, enseñaba esta semana, yo creo, hermanos, que un cristiano debe leer la Biblia todos los días y debe orar todos los días. Hombre, si yo ya sé eso y lo entiendo y no lo hago, y no es porque no nos quede tiempo, o sea, siempre vamos a sacar alguna excusa. Hombre, llegamos ahorita a la casa y decidí que voy a leer el libro de Proverbios, y voy a leer una hoja del libro de Proverbios. Me leo esa hojita. Como les he dicho yo, ¿sabe qué toma leerse un capítulo del libro de Proverbios y meditar en algunas cosas de eso? 5 o 10 minutos. Créame que no demora más. Pero algo guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón. O leer los evangelios. Voy a leer todas las parábolas, por ejemplo. Este mes voy a leer las parábolas. Hombre, ¿qué se demora uno? Mire, ahora leímos una parábola, la parábola de los 2 hijos, en respuesta a los religiosos con Jesús. Entonces, hermanos, sí podemos hacer la palabra, pero no ¿qué? Simplemente somos ¿qué? Oidores, hermanos, oidores olvidadizos. Y dice que el que es así se engaña a sí mismo. Versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, aquí está diciendo que la palabra, hermanos, la perfecta ley, la de la libertad, es como un espejo. Yo me tengo que mirar en ella, pero no me puedo olvidar de lo que la palabra me está ¿qué? Diciendo. Eso es lo que está diciendo, hermanos, el escritor. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. Hombre, yo les he dicho, queridos hermanos, mire, no podemos salir de la iglesia y llegar a nuestros hogares y convertir nuestros hogares dice la palabra, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería. Yo eso lo he enseñado muchas veces. Llega uno de la iglesia
y gritamos más en la casa de los cristianos que en la casa de ¿qué? De los incrédulos. Hermanos, eso se tiene que quitar, o sea, se puede quitar. Y debemos ser ¿qué? Oidores. Yo enseñaba en estos días, hombre, ¿cómo vamos a ser cristianos pensando que el tiempo borra las deudas, por ejemplo? Que yo le debo algo a algún hermano y nunca le volví a decir nada, no le pagué y ya se le olvidó. O que el tiempo borra los pecados. Yo sé que ofendí a mi hermano, a mi esposo, a mi esposa, y yo no soy, a mi padre, a mi madre o a mi hijo, y yo no soy capaz de reconocer y pedirle que perdón. Simplemente somos oidores que olvidadizos y nos engañamos a nosotros mismos, hermanos. Entonces dice, si alguno se cree religioso, dice, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es que es vana. Esos religiosos, Jesús los reprendió, les dijo, vino Juan en camino de arrepentimiento y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, porque no son los oidores los justos, sino los hacedores, hermanos. Ahorita lo vamos a leer en la carta a los romanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, no es simplemente ser religiosos, hermanos, venir a las reuniones, cantar y hacer cosas acá, pero en mi trabajo yo no reflejo lo que verdaderamente soy. No predico la palabra, no predico con mi vida, no predico con mis acciones, hermanos. Escucho la palabra y llego a mi casa y no cambio, decido no cambiar. Me voy de la iglesia por cualquier cosa. ¿Usted cree que Dios le va a aceptar a usted la excusa de que usted no volvió que porque tuvo un problema con un hermano aquí? Dios no le va a aceptar eso. Usted se está condenando, hermanos. Y su religión es es vana, está engañado, hermanos. No es el otro hermano el que está mal es ¿quién? Usted. Entonces, hermano, no nos engañemos. Volvamos un momentico ahí, dice, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, estos religiosos del templo enfrentaron a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? El Señor les dijo, yo les hago una pregunta y si me la contestáis, yo le responderé. Y no pudieron contestarle, porque eran eran oidores, pero no hacedores. Y los que ellos juzgaban y señalaban, las rameras y los publicanos, oyeron a Juan y se arrepintieron. E iban delante de ellos al reino de los cielos. Tremendo, hermanos. Vamos a la carta a los Romanos capítulo 2. Carta a los Romanos capítulo 2. Y aquí vamos a entender algo maravilloso, hermanos. Miren, que yo he estado predicando últimamente, porque me preocupa grandemente eso en medio de nosotros. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, dice la palabra. Y el nuevo pacto, hermanos, lo quiero volver a leer antes de leer en Romanos 2. Ténganlo ahí separadito, pero vamos a Hebreos 8, hermanos. Y vamos a explicar cómo es que Dios obra en este nuevo pacto, hermanos. Hebreos 8, dice, versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Dice, porque si el primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, aquí está diciendo literalmente que el nuevo pacto era defectuoso y que entonces por eso se instauró un segundo pacto, el nuevo pacto. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué hay un nuevo pacto? Mire, el antiguo pacto, Dios lo escribió en tablas de ¿qué? De piedras. Y el pueblo estaba ahí oyendo los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero la mayoría del pueblo jamás escribió la ley de Dios ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes. Simplemente fueron ¿qué? Oidores olvidadizos. Pero Dios quiere que este nuevo pacto, su ley, sea escrita ¿en dónde? En la mente y ¿en dónde? Y en el corazón. Y que seamos ¿qué? Hacedores. 2 Corintios 3. Vamos a mirar cómo lo explica el apóstol Pablo, hermano. 2 Corintios 3. Dice, versículo 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación de vosotros, o de vosotros, o de recomendación de vosotros? Perdón, para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Dios no quiere que la ley de Dios esté escrita en tablas de piedra o en hojas de papel, hermanos, con tinta. Aquí está escrita, pero no sirve de nada la ley de Dios escrita aquí o en tablas de piedra si no la escribimos ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Quién va a hacer eso? El Espíritu Santo. Por eso cuando vamos al bautismo, dice que recibiremos el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, y nacemos del Espíritu, dice la palabra, hermanos. Si seguimos leyendo, dice lo siguiente. Versículo 4, y tal franqueza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata y el Espíritu ¿qué? Vivifica. Ahorita lo vamos a explicar en la carta a los Romanos. No lo pierda, hermanos, y le recomiendo. Usted sabe que este estudio queda grabado, vuelva a verlo, y le recomiendo que lo comparta, hermanos. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, no es que la ley de Dios fuera mala, en los 10 mandamientos no eran malos, sino que los hombres lo dejaron simplemente grabados en letras de ¿qué? De piedra, y entonces por eso permanecieron ¿en qué? En muerte, hermanos. Ahorita lo vamos a ver allí en Romanos, hermanos. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces, ahorita, hermanos, estamos en el ministerio del Espíritu, en el tiempo del Espíritu Santo. Y ¿sabe por qué la palabra de Dios no la guardamos, hermanos? Porque le impedimos al Espíritu Santo hacer la obra ¿en qué? En nuestras vidas. Eso es lo que está pasando, hermanos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto,
en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué es lo que fue abolido, hermanos? Pues que el hombre realmente dejara la ley de Dios escrita ¿en qué? En piedras, porque el nuevo pacto es que el Señor quiere escribir su ley ¿en dónde? En nuestros corazones, hermanos, y en nuestra mente. Vuelvo y le repito, usted viene acá, oye la palabra, pero ¿de qué sirve si usted esta es la palabra implantada y usted es oidor ¿qué? Olvidadizo y no es hacedor de la palabra? Usted se está engañando ¿qué? A sí mismo. Mire, hermanos, yo a ustedes les he dicho, hemos dado estudios donde uno cree que alguien se va a parar a pedir ¿qué? Perdón, y no pedimos perdón nunca, hermanos. Y uno espera también que si damos estudios, hombre, si a mí me toca pedirle perdón a mis hijos, yo les pido. Yo a mis hijos les he pedido perdón. Yo los he reunido y les he dicho, hijos, yo no soy perfecto, si en algo he fallado, yo les pido perdón y yo quiero que ustedes me digan en qué nos hemos equivocado. Eso lo hemos hecho mi esposa y yo con nuestros hijos. Hombre, ¿cómo no nos vamos a pedir perdón, hermanos? ¿Cómo no vamos a cambiar? Seguimos en el ministerio de ¿qué? De muerte, porque el ministerio de muerte es eso, que no escribieron la ley de Dios en sus corazones y en sus mentes. Ya lo vamos a ver en Romanos, como lo explica bien el apóstol Pablo, hermanos. Dice, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mire, esos escribas y fariseos que vinieron a Jesús en el templo, los que gobernaban la nación en lo religioso, simplemente eran ¿qué? Tenían una religión ¿qué? Vana, porque eran oidores, pero no ¿qué? Hacedores, y juzgaban a los demás. La ramera, los publicanos eran pecadores, pero ellos no ¿qué? No lo eran, según ellos, hermanos. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No lo escribieron en el corazón, hermanos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Convirtámonos al Señor, hermanos. Podemos estar viniendo, pero simplemente somos ¿qué? Oidores. Mire, ahorita leíamos en Santiago, la religión verdadera es visitar a los huérfanos y a qué. Yo les pregunto, hermanos, aquí hay ancianos, hermanos, yo tengo la posibilidad de hablar varias veces en la semana con el hermano José. Ese hermano a mí me llama y cada que me llama, que le dan permiso para venir, me habla casi llorando. Hermano, me dieron permiso para ir a la iglesia. ¿Quién se acuerda de llamar al hermano José, hermanos? La religión verdadera es visitar al huérfano y a qué? Y a la viuda, hermanos, en sus tribulaciones. Cada yo he ido con algunos hermanos ahí a la puerta, 5 minutos, y el viejito se pone a llorar, parece como los perritos que mueven la cola, hermanos, cuando uno va, porque este señor tiene 84 años. Está solo allá en este ancianato. Yo les digo, hermanos, el hermano José, el hermano Fernando, nosotros estuvimos con él hasta un día antes de su muerte. Lo llevamos a hacerle la diálisis. Y yo les digo lo siguiente, ese hermano murió de pena moral, de soledad. Ya no quería ni salir de su cuarto, ya no hablaba, nosotros lo llevamos y el viejo no quería hablar. Convirtámonos al Señor, hermanos. Escribamos la ley de Dios en nuestros corazones, hermanos. Permitamos que el Espíritu Santo haga ¿qué? La obra.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, está hablando de lo mismo de Santiago, hermano. No la gloria de Moisés. Moisés bajó con las tablas. Mire, oyeron los 10 mandamientos, hermanos, ellos los oyeron. Y Moisés se demoró 40 días. Y el segundo era: no te harás imagen, no te harás escultura, no te arrodillarás ni les darás culto. Y dijeron: ese Moisés, quién sabe si va a bajar, hagámonos dioses. Y Aarón, el hermano de Moisés, les dijo: présteme los aretes, las narigueras, todo lo que tengan de oro. Y según Aarón, él tiró eso al fuego y salió ¿qué? El becerro. Habían oído la ley de Dios, hermanos, pero inmediatamente no la cumplieron. Fueron oidores que olvidadizos. Tremendo, hermanos. Pues no, por eso dice que no fijaran la gloria en Moisés, que fijemos más bien la mirada en la gloria de ¿quién? De Jesús, hermanos. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El domingo, esta semana estuvimos estudiando hechos conformes a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sí recuerdan? Eso es lo que está diciendo acá. Ahora vamos a Romanos 2, para acabarlo de explicar, hermanos. Mire cómo lo explica de bien el apóstol. Vinieron los fariseos, los líderes religiosos, y le preguntaron a Jesús: esos hombres que menospreciaban ¿a quién? A las rameras y a los publicanos. Esos que creían que obedecían ¿a quién? A Dios. Pero los publicanos y las rameras iban delante de ellos. Y es posible que mucha gente afuera, que nosotros decimos que no estén convertidos, están guardando la ley, y nosotros ¿qué? No. Eso es lo que va a explicar aquí el apóstol Pablo, hermanos. Versículo 11, Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El nuevo pacto, hermanos, Dios quiere escribir la ley en nuestros ¿qué? Corazones y en nuestras mentes. Mire lo que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus ¿qué? Sus razonamientos. Eso es lo que Dios quiere, escribir la ley en nuestros corazones y en nuestra ¿qué? Y en nuestra mente. Eso es el nuevo pacto, hermanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No es que no haya que guardar, hermanos, una ley. La ley, claro que hay que guardarla, hermanos. Hay que escribirla. Y por eso leíamos el domingo, hermanos, hechos conformes a la voluntad de Dios, que si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. En otras palabras, el fruto del Espíritu es cumplir la ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermanos. Eso es lo que estudiamos y es lo que seguimos estudiando, hermanos. Pero si seguimos leyendo, mire cómo lo explica de bien. Habla de los judíos, los mismos que vinieron donde Jesús a preguntarle del bautismo de Juan, y dice: he aquí,
Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú tienes el sobrenombre de cristiano, de creyente, y te apoyas en la ley y te glorías en ¿quién? En Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y venimos a la iglesia y conocemos su voluntad, se nos explica la voluntad y la aprobamos. Lo que dijo el hermano, ¿qué? Así que, así es. Además de eso, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Juzgamos a los de afuera, esos incrédulos, esos no sé qué. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma y la ciencia de la verdad. Usted dice, yo estoy en la iglesia verdadera, he conocido la verdad, pero ¿la está haciendo? ¿La cree? Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Hemos enseñado, hermanos, robar no es sacarle el cuchillo al otro, meterle la mano al bolsillo. Robar es hacer pereza en el trabajo. Y que cuando viene el patrón ahí sí nos ponemos las pilas, porque viene el patrón. Eso es robar, hermanos. Tú que predicas tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Juzgamos a los adultos, pero nosotros tenemos los ojos llenos ¿de qué? De adulterio, como dice el apóstol Pedro. Hermanos, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ¿ya adulteró con ella en qué? En su corazón. No escribieron la ley en sus corazones. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No la escribieron y se gozaban mirando y pecando, hermanos. Dice, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Nosotros, esos de la iglesia grande que se le arrodillan a las estatuas y nosotros no le arrodillamos al celular, al televisor, al computador, al trabajo, y menospreciamos ¿a quién? A Dios. Mire, hermanos, estos estudios que son grabados, a mí me salen las estadísticas de quién los vio, y ¿sabe qué me da tristeza a mí? Los hermanos que no vinieron no los ven. Los ven personas de otros países. Eso es triste, hermanos. Ni siquiera teniendo la posibilidad. Ahora, no estoy diciendo que todos, algunos sí los ven. Pero es muy triste, hermanos. Sigue diciendo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Póngale cuidado que aquí vamos a acabar de entender cómo se escribe la ley en nuestros corazones y por qué los que a veces decimos creer no la escribimos. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Póngale cuidado. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. La letra mata, si se queda acá, pero el espíritu ¿qué? Vivifica. Por eso el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, hermanos. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Haré un nuevo pacto, hermano, no como el pacto que hice con sus padres,
porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál que es el nuevo pacto, hermano? Escribiré mi ley en su mente, daré mi ley en su mente, y en su corazón, ¿qué? La escribiré. Hasta que eso no suceda, usted no se ha convertido al Señor, hermanos. Usted va a seguir con el velo. Usted no va a ver la gloria del Señor. Va a mirar en un espejo y se va a ir y luego se olvida. No va a ver la gloria del Señor. Entonces, hermanos, permitamos que la ley de Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Permitamos la acción del Espíritu para que agrademos a Dios. Eso es el nuevo pacto, hermanos. Y es lo que estaba explicando el apóstol en todas sus cartas. Y también, ¿quién? Santiago. Le recomiendo que lo vuelva a leer. Le recomiendo que acabe de leer el capítulo 2 de Santiago, porque no termina ahí lo que leímos. 19 en adelante, hay que leerlo hasta el final, hasta el versículo 27. Entonces, hermanos, vuelva y véalo, compártalo, meditemos en estas palabras. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a terminar con el himno número 177.